أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quisiera hoy mencionar a un miembro con un largo servicio en la comunidad, el respetado Chaudhry Amidullah Saab, fallecido recientemente. Trabajó como Wakilul Ala de Tehreek-e-Jadid en Pakistán y como presidente local del comité de Tehreek-e-Jadid Anjuman Ahmadiyyat. Sirvió también como Afsar Aslana durante muchos años. Falleció en el Instituto Tahir Heart el 7 de febrero a la edad de 87 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. El padre del estimado Chaudhry Amidullah Saab era Babu Muhammad Bakhsh Sahib y su madre era Aisha Bibi Sahiba. Vivían en un área cercana a Beira. Chaudhry Saab nació en Qadian en 1934. Su padre aceptó el Ahmadiyyat aproximadamente 5 años antes de su nacimiento. En relación con su aceptación de Ahmadiyyat, narró lo siguiente: invoco a Dios Altísimo como mi testigo y relato del siguiente sueño. Con respecto a los detalles del sueño, afirmo: estaba en Bangla Bakhshubala, en Sargoda, trabajaba en el departamento de riego y se quedaba en Bangla Bakhshubala. En octubre de 1929, aproximadamente a las 2 de la madrugada, vi al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en mi sueño y él estaba sentado. Viajaba mucho, por lo que es posible que estuviera de viaje y pasara la noche allí. No obstante, dijo: en mi sueño vi que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba sentado en una alfombra de oración. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tenía ambas manos sobre sus muslos, como si estuviera ocupado en el recuerdo de Dios, contando sus atributos y alabando con sus dedos. Su rostro bendito estaba vuelto al este. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam luego me dijo: las junturas de la silla en la que está sentado se han aflojado. Al oír esto me levanté de inmediato y vi que una de las junturas se había aflojado. Expresé mi gratitud y dije: usted ha salvado la vida de un sirviente. Si me hubiera caído hacia adelante o hacia atrás, mi cabeza se habría partido. Poco tiempo después vi que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sostenía con sus benditas manos una nueva silla de oficina y los brazos de la silla estaban muy extendidos. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo entonces: toma asiento en esta silla. Esta es la silla del Ahmadiyyat
es decir, está respaldada por argumentos y es el verdadero Islam. Después de esto me desperté. Este fue el relato relacionado con la aceptación del Ahmadiyyat por su padre. Chaudhry Sahib recibió su educación de primaria en Qadian, estaba estudiando en el 8º año, cuando en 1946 Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu pidió a la gente que se presentara para el Waqf, consagración de la vida al servicio del Islam. Respondiendo a esta llamada, su madre lo llevó hacia Hazrat Musleh Maud y le dijo: este es mi hijo y yo dedico su vida al servicio del Islam. Entonces, después de esto, Hazrat Musleh Maud le dio algunas instrucciones y que debía continuar su educación en la escuela. En 1949 aprobó el examen de matriculación. Posteriormente, siguiendo la orientación de Wakalat-e Diwan de Rabwa, fue a Rabwa para una entrevista. Tras un examen escrito, el Khalifatul Masih II lo entrevistó personalmente. En ese momento se celebraba una reunión con los Nazran de Anjuman Ahmadiyyat y Hazrat Khalifatul Masih II también estaba presente. Justo ahí Hazrat Musleh Maud llamó a los 3 o 4 jóvenes que estaban allí en ese momento. Chaudhry Amidullah Sahib, Musleddin Sahib, Samiullah Sahib y Hazrat Khalifatul Masih II. Luego los entrevistó y, siguiendo sus instrucciones, continuaron su educación, graduándose de la escuela y la universidad. Siguiendo las instrucciones de Hazrat Khalifatul Masih II, completó su licenciatura en matemáticas, logrando la 2ª posición en toda la provincia, y luego obtuvo una maestría en matemáticas en la Universidad de Punjab, en Lahore, en la primera sección. En 1955 fue nombrado profesor en Talimul Islam College de Rabwa, y luego el jefe de su departamento de matemáticas. Se casó en 1960 con Razia Janam Sahiba, la hija de Abdul Jabbar Khan Sahib de Sargoda. Continuó sirviendo en el Talimul Islam College hasta 1974. Después de la nacionalización de la universidad, Chaudhry Amidullah Sahib se despidió bajo la guía de Hazrat Khalifatul Masih III. Como la universidad había sido asumida por el gobierno, no tenía el cometido de seguir trabajando en una institución gubernamental, siendo una persona consagrada. Sin embargo, Hazrat Khalifatul Masih III instruyó a algunas, pero no a todas, personas consagradas que trabajaban en la universidad a que continuaran sirviendo allí donde eran necesarias. Pero instruyó a otras personas consagradas a despedirse y entrar al servicio de la comunidad Ahmadiyya. Después de renunciar a la universidad, Hazrat Khalifatul Masih III lo nombró Nazir Ziafat. En 1982, Hazrat Khalifatul Masih IV lo nombró Wakil Ala Tehrik-e-Jadid, y durante un tiempo también trabajó como presidente adicional del comité Tehrik-e-Jadid. En el año del aniversario, 1989, fue nombrado presidente del comité de Tehrik-e-Jadid y sirvió en este puesto hasta su fallecimiento. Desde 1986 hasta su fallecimiento también trabajó como Nazir adicional y supervisó situaciones de emergencia en Sindh, etc. En la época de Hazrat Khalifatul Masih III, tuvo el honor de ser nombrado Amir Muqami Rabwa. Sirvió con diversos cargos en la Asociación Ahmadiyya de Jóvenes de Rabwa y la Asociación Ahmadiyya Central de Jóvenes. De 1969 a 1973 fue nombrado presidente de la Asociación Ahmadiyya Central de Jóvenes. En ese momento había una asociación Ahmadiyya Central para los jóvenes Ahmadis de todo el mundo. Ninguno de los países tenía un presidente independiente de los jóvenes Ahmadis. Cuando Hazrat Khalifatul Masih III nombró en 1969 a Chaudhry Sahib como presidente de la Asociación Ahmadiyya de Jóvenes, dio algunos consejos muy importantes.
Aunque este extracto del discurso pronunciado por Hazrat Khalifatul Masih III es bastante largo, sin embargo, es esencial para la progenie física del Mesías prometido, para la progenie espiritual del Mesías prometido, y también para aquellos que sirven a la comunidad. Todos ellos deben tener cerca este consejo en todo momento y vincularlo a ellos mismos. Deben esforzarse por actuar de acuerdo con esa guía y estar siempre preocupados por si realmente están cumpliendo sus debidos derechos. Hazrat Khalifatul Masih III afirmó: deberías orar por los jóvenes que se están convirtiendo en presidentes locales. Ora también por la juventud consagrada que está completando su permanencia en este puesto, para que Dios Altísimo acepte sus esfuerzos y que Dios Altísimo conceda al recién llegado la capacidad, mediante la ayuda de Dios, de superar a sus predecesores. Hazrat Khalifatul Masih III dice: nunca podemos permanecer estáticos en un cargo de responsabilidad. Toda persona a la que se haya confiado una nueva responsabilidad debe esforzarse por superar a los que han precedido. Esto se debe a que la comunidad está en continuo conocimiento y expansión. Los trabajos de la comunidad están aumentando, al igual que las responsabilidades. En resumen, explicaba que el que se convertía recientemente en presidente de la asociación no es un pariente consanguíneo del Mesías prometido del Islam. Quizás el presidente que precedió a Chaudhry Sahib fue Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV, que era miembro de la familia del Mesías prometido del Islam. En cualquier caso, Hazrat Khalifatul Masih III afirmó: él no es un miembro de la familia del Mesías prometido del Islam. Sin embargo, en términos de una relación espiritual, toda persona puede ser incluida en la progenie espiritual del Mesías prometido del Islam por su esfuerzo, lucha, oraciones y humildad. A través de esto podemos entrar en la progenie espiritual del Mesías prometido del Islam y deberíamos convertirnos verdaderamente en su progenie. Hay muchos que superan incluso a la progenie física, aunque solo están entre la progenie espiritual. La relación física es una relación mundana que no tiene ningún vínculo con la fe o la espiritualidad. La relación real del Mesías prometido con su progenie es una conexión espiritual. Esto es algo que se deben recordar aquellos que están relacionados con el Mesías prometido con una conexión física por sangre. La conexión real del Mesías prometido con su progenie es espiritual. Por eso se dice que los profetas nunca reciben ni dejan herencia. Esto debe a que la herencia se basa en las relaciones físicas cercanas y este concepto se niega. En lo que respecta a las bendiciones espirituales y la gracia, esa es ciertamente la realidad, la verdadera y la auténtica sabiduría y la verdadera esencia de convertirse en la progenie espiritual de alguien, por lo que se cumple el mandamiento de Dios Altísimo de acuerdo con su voluntad y mandato. Toda persona recibe la recompensa en función de su devoción, sinceridad y sacrificio. Esta en realidad es la progenie espiritual de una persona espiritual. La progenie física no tiene importancia al respecto. En realidad, aquellos que se convierten en la progenie espiritual del Mesías prometido son los verdaderos descendientes del Mesías prometido. Por esta razón, el Mesías prometido afirmó que ofreció súplicas y Dios Altísimo aceptó sus oraciones por ellos y los incluyó en su descendencia espiritual. Si ser la progenie física fuera una característica distinta, entonces no habría necesidad de que el Mesías prometido del Islam ofreciera una súplica para ellos, ni sería necesario que Dios aceptara esta oración. Por lo tanto, es vital fortalecer nuestra relación espiritual con el Mesías prometido, independientemente de si estamos o no relacionados por sangre. De manera similar, las personas que afirman que el simple hecho de ser progenie física del Mesías prometido es una cualidad distinta están equivocadas. Han habido personas
en el pasado que han albergado enemistad contra la progenie del Santo Profeta Sallallahu, solo porque eran sus descendientes. Al mismo tiempo, también es incorrecto suponer que fueron honrados solo porque eran su descendencia física. Si alguien les concede honor y reverencia simplemente por este parentesco consanguíneo, entonces esa persona es completamente ignorante. Esto cubre ambos aspectos. Quien alberga enemistad simplemente porque en su descendiente de sangre está equivocado, al igual que el que les honra y les venera simplemente porque son su descendencia directa. El Khalifatul Masih III afirma: una persona así carece de espiritualidad, de intelecto. La verdadera desconexión y relación es a través de la espiritualidad. Si la descendencia física establece una conexión inculcándose el espíritu de sacrificio y desinterés, entonces Dios Altísimo los recompensará y bendecirá, otorgándoles su cercanía y alegría. Si la descendencia física se inculca esto y adopta las bendiciones espirituales del profeta, entonces Dios Altísimo los recompensará, otorgándoles su cercanía y alegría. Y a pesar de no estar relacionado físicamente, si una persona adopta estas bendiciones espirituales y demuestra ser lo suficientemente digna para ser considerada suya, es decir, del profeta, entonces es incorrecto decir que no pueden alcanzar un elevado rango a los ojos de Dios porque no son su descendencia física. Por lo tanto, incluso si una persona no guarda parentesco con él, demuestra ser progenie espiritual, recibirá el rango que le corresponde. Cualquiera que diga que recibirá este rango y este honor está equivocado. Hazrat Khalifatul Masih III dice: ambos puntos de vista son incorrectos. Lo que realmente importa es seguir el camino correcto. Solo aquel que se considera honorable y digno a los ojos de Dios Altísimo logra el éxito. Se les concede la oportunidad de servir a la religión de Dios Altísimo según sus capacidades. Dios Altísimo acepta sus esfuerzos independientemente si están guardan o no parentesco con aquel que ha sido enviado por Dios. Por lo tanto, es irracional pensar como quienes dicen que por estar emprendados por sangre deben ser honrados. Del mismo modo, también es incorrecto decir que ciertas personas son buenas porque tienen una relación de parentesco y que han heredado su honor y respeto. Nadie hereda respeto y honor de esta manera. El que piensa que una persona no recibirá honor y eminencia porque no está relacionado directamente, también está en un error. Por lo tanto, se equivoca en el que piensa que, dado que están emparentados, merecen honor. En esencia, otro nombre para la conexión espiritual es la rectitud, el inculcar amor por Dios Altísimo, sacrificarse por Dios Altísimo, sufrir la transformación equivalente a una muerte, considerarse inútil y recibir una vida nueva y pura después de aniquilarse por completo en el camino de Dios. Esta es la verdadera relación, sin la cual no existe ninguna otra relación. El Khalifatul Masih III declara: por la gracia de Dios Altísimo, Khudamul Ahmadiyya ha logrado un progreso significativo en los últimos 3 años. Sin embargo, al igual que hay varios picos montañosos, no hay un pico designado para Khudamul Ahmadiyya, tras el cual pueden pensar que han alcanzado su objetivo y que su trabajo está hecho. Tenemos que ascender esa montaña que no tiene pico, porque sobre este pico está el reino del Señor benevolente. La distancia entre el hombre y Dios es inconmensurable. Debemos hacer todo lo posible como si se tratara de un caso de vida o muerte, para no quedarnos parados en un punto, ni detenernos en un lugar y pensar que hemos logrado todo lo que deseamos lograr. No. Se ha decretado que nuestro progreso y rango espiritual es ilimitado. Si nos esforzamos al máximo y la sinceridad y el amor que tenemos por Dios Altísimo en nuestros corazones también son comprobados y aceptados por Él, entonces Dios continuará otorgándonos su gracia tal como ha estado haciendo.
Como resultado de esto, el hombre desarrolla un amor cada vez más profundo por Dios Altísimo y se aleja aún más del yo más básico. Por lo tanto, estas fueron las palabras del consejo del Jalifatul Masih III impartido a Chaudhry Sahib, y fue gracias a Chaudhry Sahib que también escuchamos estas palabras. Siempre que un consagrado, un trabajador de la comunidad o un miembro de la familia del Mesías prometido reflexione sobre estas palabras, debe orar para que se le otorgue a Chaudhry Sahib una posición elevada en el paraíso y que conocemos este consejo dorado gracias a él. Ya que conocemos este consejo dorado gracias a él. Al pronunciar un discurso en el Ijtima de Khuddam Ahmadiyya Markaziyya en 1970, el Jalifatul Masih III dijo lo siguiente sobre Chaudhry Sahib: le ha asignado un liderazgo de Khuddam Ahmadiyya a un joven sincero quien, a pesar de no ser de la progenie del Mesías prometido, tiene una fuerte relación espiritual con él. Dios Altísimo le ha dado la oportunidad de trabajar y ha bendecido sus esfuerzos y también ha aceptado nuestras oraciones. Cuando terminó su mandato como presidente de Khuddam Ahmadiyya, durante la ceremonia de despedida, en su discurso pronunciado en esta ocasión se mencionó lo siguiente, y lo que se ha dicho sobre él no es una exageración. La ceremonia especial de hoy es en honor de Chaudhry Sahib. El mandato de 4 años de Chaudhry Hamidullah Sahib supone la adición de un capítulo dorado en la historia del Ahmadiyya. Durante ese tiempo, bajo la dirección especial del Jalifatul Masih, esto se refiere al Jalifatul Masih III, cada departamento de Khuddam Ahmadiyya Internacional ha trabajado muy diligentemente con respecto a su capacidad y número. Chaudhry Hamidullah Sahib trabajó con la mayor humildad y con un espíritu desinteresado, esforzándose constantemente por inculcar los maravillosos atributos de obediencia, lealtad y conexión con el califato entre los jóvenes, los cuales les guiarán en el futuro con la voluntad de Dios. Bajo su mandato como presidente, cada departamento de Khuddam Ahmadiyya trabajó de acuerdo con los deseos de Hazrat Amirul Mominin, Jalifatul Masih III. Durante su mandato como presidente, las directrices fundamentales de Hazrat Musleh Maud se recopilaron en un libro llamado Mashlaera. Para Atfal Ahmadiyya se publicó el folleto Yad Rakhne Ki Batein, puntos claves para recordar. Se fortaleció el Majlis central en general, en particular el sistema financiero, con amor y espíritu de devoción. Se mantuvo firme en los principios de toda la instrucción, directiva o indicación del Jalifatul Masih. Debe ser obedecida de todo corazón y con plena convicción. Además, utilizar todos los medios posibles. Antes de recibir la estimada responsabilidad de presidencia, tuvo la oportunidad de trabajar en varias capacidades de Markazi, Majlis, Amla, equipo directivo. El Jalifatul Masih III también estuvo presente durante esta ceremonia de despedida. Presentaré una parte breve del discurso que pronunció. Hazrat Jalifatul Masih III declaró: el Sadr saliente, el presidente saliente, rezo para que Allah le recompense generosamente, y para el nuevo Sadr, presidente, pido que Dios Altísimo le permita prestar servicios excepcionales y que sus esfuerzos sean aceptados. Majlis Khuddam Ahmadiyya ha pasado por varias fases hasta llegar a la etapa actual, que puede ser presenciada por el mundo entero. Inicialmente era una pequeña semilla, pero ahora esa semilla se ha transformado en un hermoso árbol joven y saludable que está floreciendo. Bajo cada Sadarat, los presidentes han realizado 2 tareas. En ciertos aspectos de su trabajo, algunos de ellos han trabajado excepcionalmente bien en ese sentido, mientras que otros han alcanzado un nivel razonable y otros simplemente han terminado su mandato. Sin embargo, cada Sadar trabajó en torno a 2 aspectos. Uno era mantener las tradiciones que ya estaban establecidas y, en segundo lugar, cubrir las necesidades que habían surgido. Surgen nuevos desafíos y pueden surgir nuevos acontecimientos y requisitos que resulta necesario superar. Una entidad viviente tiene que realizar estas 2 tareas. Hazrat Jalifatul Masih III luego dijo:
Judamul-Ahmadiyya continuará hasta el día del juicio porque esta organización es parte de la comunidad establecida por el Mahdi, el del Santo Profeta Sallallahu, y con respecto a esta comunidad hay noticias de que se le asignarán todas las responsabilidades hasta el día del juicio. Estas responsabilidades están principal y totalmente relacionadas con los seguidores del Santo Profeta Sallallahu y del Islam, porque la comunidad Ahmadiyya continuará floreciendo hasta el día del juicio. Por lo tanto, todas las organizaciones auxiliares de la comunidad Ahmadiyya también continuarán hasta el día del juicio. Por lo tanto, a quien quiera que se le entreguen las riendas del liderazgo de esta organización, le incumbe salvaguardar la belleza, magnificencia y gloria anteriores de la organización primaria, es decir, la comunidad, y sus organizaciones auxiliares, y luego seguir incrementándolas. Hazrat Khalifatul Masih III dijo entonces: no podemos permanecer quietos en un punto porque esto es similar a la muerte. Este es un principio fundamental de la vida. En todos los niveles y en todos los departamentos y organizaciones de la comunidad debemos tener en cuenta que nunca podemos permanecer parados porque permanecer quietos es como la muerte y es un principio fundamental de la vida. Hazrat Khalifatul Masih III dijo además: cada nuevo presidente tiene una mayor responsabilidad con el presidente anterior porque el presidente anterior trabajó de acuerdo con la situación que prevaleció 2 años antes y construyó sobre ello. Por lo tanto, el nuevo presidente debe basarse en el trabajo realizado por su predecesor. Hazrat Khalifatul Masih III dijo además: el trabajo aumenta y hay nuevas instrucciones y guías emitidas por Marcas, sede central, es decir, por el califa de la época. Se asignan nuevas responsabilidades al presidente de acuerdo con las circunstancias cambiantes. Por lo tanto, mantener tradiciones anteriores y cumplir con los nuevos requisitos y luego comprender las circunstancias cambiantes requiere un enfoque y un esfuerzo vigorizados. Hazrat Khalifatul Masih III dijo entonces que Dios recompense amablemente al respetado hermano y joven Hamidullah Sahib por la manera en que prestó todos sus servicios a la comunidad. Además, cualquier responsabilidad relacionada con la fe se ponga sobre sus hombros para cualquier departamento o cargo en el que sirva, que continúe trabajando de manera excelente hasta el final. Chaudhry Sahib jugó un papel importante trabajando como parte del comité de emergencia establecido bajo las directivas de Hazrat Khalifatul Masih III. Debido a las dificultades circunstancias de 1974, después de que Hazrat Khalifatul Masih IV emigrara a Londres, instruyó a Chaudhry Sahib para que viniera aquí, donde permaneció durante más de un año organizando los departamentos centrales. Jugó un papel clave en la organización y el establecimiento del sistema aquí. De 1982 a 1999 tuvo la oportunidad de trabajar como presidente nacional de Majlis Ansarullah. En aquellos días no existía ninguna condición de plazos fijos. Trabajó durante aproximadamente 17 años como presidente nacional de Ansarullah. Durante su mandato como presidente de Ansarullah se preparó y publicó el primer volumen de Sabilul Rishad, que era una recopilación de diversos dichos de Hazrat Khalifatul Masih II. Además, se realizó un trabajo muy encomiable en lo que respecta a la ampliación y construcción de la casa de huéspedes. También tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de presidente del Comité de Planificación para el Jubileo del Centenario de la Comunidad Ahmadiyya en 1989. Y antes de esto fue secretario del Comité de Planificación para el Jubileo del Centenario de la Comunidad Ahmadiyya. En 2005 trabajó como presidente del Comité Central para el Jubileo del Centenario del Khilafat-e Ahmadiyya en 2008. Fue nombrado presidente del Comité Central del Jubileo del Centenario del Khilafat-e Ahmadiyya y dado que los proyectos de este comité están en curso, continúa sirviendo como su presidente hasta ahora. Incluso ahora se está publicando cierta literatura bajo este proyecto. Tras el fallecimiento de Hazrat Khalifatul Masih IV en 2003,
tuvo el honor de presidir el comité electoral del califato. Como wakil de Ala, visitó oficialmente muchos países de África y Europa. Después del fallecimiento del respetado Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib en 1973, Hazrat Khalifatul Masih III lo nombró Afsar Jalsa Salana. Desde 1973 hasta su fallecimiento continuó sirviendo como Afsar Jalsa Salana, a pesar de que después de 1983 el Jalsa Salana, convención anual, no se ha celebrado en Pakistán. El sistema administrativo se mantiene y él continúa administrándolo. Proporcionaba regularmente actualizaciones sobre cómo podrían acomodar a un número máximo de asistentes si Dios Altísimo les brindara la oportunidad de celebrar el Jalsa y mejoraban las circunstancias allí. Poseía grandes habilidades administrativas y siempre las utilizó en su trabajo. Antes de convertirse en el Afsar Jalsa Salana, responsable de la convención anual, sirvió como administrador de la convención anual en distintas maneras. Cuando Hazrat Khalifatul Masih IV viajó a Qadian para la convención anual de 1991, le eligió como Afsar Jalsa Salana, elogiando sus esfuerzos. En uno de sus sermones, Hazur dijo: Chaudhry Hamidullah Sahab y Mia Ghulam Ahmad Sahab de Pakistán han trabajado muy diligentemente durante mucho tiempo. Han viajado a Qadian y han comprendido cuáles eran las deficiencias y siguiendo mis instrucciones han ofrecido un servicio ejemplar organizando todos los asuntos. La población ahmadí de la comunidad de Qadian es muy pequeña y no era posible para ellos gestionar este trabajo a una escala tan grande. Además de ser elegido como Afsar Jalsa Salana en 1977, también fue elegido como Nazir Ziafat. Desde 1977 hasta 1987 trabajó como Nazir Ziafat. Le sobrevive su mujer Razia Khanam, un hijo y dos hijas. Su hijo Rashidullah Sahib reside en Canadá y una de sus hijas vive aquí en Londres. Es la mujer de Zahir Hayat Sahib. La otra hija, Rizwana Hamid, es la nuera de Kamal Yusuf Sahib y la mujer de Nisar Ahmad Sahib en Suecia. Su mujer dice: nuestro matrimonio tuvo lugar en 1960. Después de nuestro matrimonio me di cuenta de lo que primero que hacía con cualquier salario que recibía era sacar el chanda. También me aconsejaba hacer lo mismo y decía que lo primero era contribuir el donativo y luego cubrir el resto de gastos. También me aconsejó ser miembro de la institución de Al-Basiyat. Cuando nos casamos, el salario de Chaudhry Sahib era 80 rupías. Actualmente no podemos ni siquiera imaginarnos esto, a pesar de que en aquel entonces las cosas no costaban tanto. Sin embargo, 80 rupías era una cantidad muy pequeña. Continúa diciendo: debido a esto me sentía muy preocupada por cómo nos lo arreglaríamos con la pequeña cantidad que quedaba después de contribuir el donativo. Sin embargo, debido a las bendiciones del donativo, Dios Altísimo continuamente nos bendecía y vivíamos cómodamente. Creo que enseñaba en la universidad en aquella época y el personal de la universidad tenía un salario más alto. Sin embargo, los demás empleados de la comunidad, como los misioneros y las personas que habían consagrado su vida, también tenían un salario incluso menor. Escribe además: era muy regular en sus oraciones tahajjud y ofrecía sus 5 oraciones diarias en congregación en la mezquita o en su oficina. Si no se encontraba bien, entonces ofrecía sus oraciones en casa. Siempre prestaba especial atención a sus oraciones hasta el momento de su fallecimiento y continuó ofreciéndolas todas a su debida hora. Tras observarle el hábito de ofrecer la oración de tahajjud, también se inculcó en mí. Aprendí todo de él. Ella dice: me trataba con mucha amabilidad. Cuando recibíamos algo en casa siempre me lo ofrecía a mí primero y luego lo distribuía entre los niños. A menudo volvía a casa muy tarde debido a que trabajaba hasta tarde en la oficina. Observé que nunca me molestaba y abría la puerta él mismo
con la llave, independientemente de lo tarde que llegara. Nunca me despertaba llamando al timbre de la casa. Solía colocar la comida en el cazo en función de lo que iba a comer, y junto a ello dejaba algunos panes y me iba a dormir. Cuando venía de fuera, calentaba la comida él mismo y la comía. Nunca tenía exigencias en relación a la comida o la ropa. Comía felizmente cualquier comida que le presentaba y también se ponía felizmente cualquier ropa que compraba para él. Nunca se quejaba de ello. Este es un principio fundamental para establecer la paz y la armonía en los hogares. Si seguimos esto, entonces el 80% de los problemas domésticos ni siquiera surgirían. Siempre participaba en los funerales de los mártires, aquellos que ostentaban cargos, las personas reconocidas de la comunidad y los trabajadores de la comunidad y sus familiares. Permanecía allí hasta el entierro. Nunca albergaba ira hacia nadie en su corazón y ocultaba las faltas de los demás. Era un marido y un padre muy amable y compasivo. Nunca se enojaba con ningún familiar y siempre era el primero en buscar reconciliación. Siempre decía: a Dios pertenece todo el honor. Cuidaba mucho de sus hermanos y otros parientes. Todos los jueves visitaba la casa de su hermana, que reside en Rabwa. Chaudhry Saheb también cuidó mucho de sus padres. Ella además dice: una vez me operaron y estuve ingresada 10 días en el hospital. No había un lugar para que él durmiera allí y por eso dormía en el suelo de mi habitación. Nunca se quejó por dormir en el suelo. Era un esposo extremadamente amable y cariñoso. Siempre que me enfermaba y me ingresaban en Tahir Heart Institute, él se quedaba conmigo y allí me cuidaba en todos los sentidos. Su hija afirma: nunca le habló a mi madre en voz alta. Nuestro padre no solo era padre, sino también nuestro amigo y podíamos compartir todo con él. Continúa diciendo: a menudo ofrecía su oración Tahajjud, oración voluntaria nocturna, en mi habitación cuando era niña y todavía recuerdo la oración que recitaba repetidamente: oh Dios poderoso, sálvame de toda la clase de las aflicciones. Cuando éramos niños nos contaba historias antes de irnos a dormir. Cuando venía a Suecia también contaba historias a mis hijos cuando eran pequeños. Nuestro padre era una gran fuente de oraciones para nosotros. Su hija continúa diciendo: siempre fue su costumbre salir a la oficina después de desayunar y regresar a casa a última hora de la tarde. Volvía a la oficina después de la oficina de la oración de Asr y regresaba a casa tarde de noche después de la oración de Isha. Durante nuestra niñez, si necesitábamos ayuda en las matemáticas, él solo tenía una hora después del Fajr para enseñarnos. En una ocasión, después de la inspección de la convención anual, los trabajadores de la convención anual estaban sentados en compañía de Hazrat Khalifatul Masih III para comer y Hazrat Khalifatul Masih III le dijo: ven y come conmigo en mi cuenco. En aquellos días presentaban la comida en cuencos hechos de arcilla. Cuando el cuenco fue presentado ante Hazrat Khalifatul Masih III, llamó a Chaudhry Saheb para que viniera y comiera del mismo cuenco. Realmente hizo justicia el título de Waqf, persona consagrada. Aparte de comer, beber, dormir, todo el tiempo lo dedicaba al servicio de la comunidad y no perdía su tiempo. Su hija continúa diciendo: cuando era joven, una vez me enseñó que la mano superior es mejor que la inferior. Antes de esto abría mi mano, es decir, con la palma hasta arriba, y tomaba algo. Sin embargo, me aconsejó sobre ello y con su propia mano explicó que debía tomar algo con la mano colocada en la parte superior, ya sea dinero o cualquier otra cosa que se me dé. Esto es también un buen método de tarbiyat, educación moral. Él no deseaba nada mundano. Ella dice: nunca he visto esta cualidad en ninguna otra persona, en el sentido de que no le importaba cuán grande era el regalo que se le daba.
Nunca mostraba ninguna expresión de asombro por él. Servir a la comunidad era lo que realmente le agradaba y era su deseo. Siempre tenía su teléfono junto a la cama y estaba disponible para todas las 24 horas del día. Luego su hija mayor afirma siempre fue muy observador para sus hijos y cuidaba mucho de sus emociones y sentimientos. Nunca nos impuso ninguna carga para sus propias necesidades personales. Nunca pedía que se le hiciera este o aquel trabajo, sino que siempre hacía su trabajo él mismo. Siempre intentaba ayudarnos, sentaba a mis hijos a su lado y les contaba los relatos de la comunidad, las bendiciones de Wakaf, así como sus relatos inspiradores de fe con los jalifas, con los julafá. Todo lo que hacía era con un propósito particular en mente y con un impacto muy positivo en nosotros. Su hijo también ha escrito lo mismo y afirma siempre hacía hincapié en 2 puntos. No importaban las circunstancias, nunca había que perderse las oraciones ni el sermón del califa de la época. Y para cualquier instrucción que dé el califa de la época, esfuérzate al máximo por cumplirla. Continúa diciendo, a menudo me decía que si quería abrir un camino para el tabligh, debía tratar de dejar una impresión en los canadienses en la que sintieran que este individuo les respeta y tiene amor por ellos. El señor Jamil ur-Rahman Rafiq, que es Wakilul Tasnif en Tahrik Jadid, escribe, tenía una relación muy larga con el señor Chaudhry. El padre del señor Chaudhry, el señor Muhammad Bakhsh, era un hombre muy piadoso y de carácter virtuoso. Estas mismas cualidades se transmitieron al señor Chaudhry, que las perfeccionó. Su padre, el señor Muhammad Bakhsh, predicaba al señor Chaudhry Fazl Ahmad hace unos 60 o 70 años y debido a los esfuerzos de la predicación de su padre, el señor Chaudhry Fazl Ahmad había aceptado el Ahmadiyya. El señor Jamil ur-Rahman afirma además, más tarde el señor Chaudhry Fazl Ahmad se convirtió en mi suegro y de esta manera tuvimos un vínculo y él hizo todo lo posible para cumplir este vínculo. Continúa, aparte de esto también fue mi maestro mientras yo estudiaba la licenciatura. Él acababa de terminar el máster en matemáticas y nos dio clases durante un tiempo. Siempre enseñaba con gran dedicación y nos impresionaba mucho. Se ceñía estrictamente a sus principios, pero también era muy compasivo y cariñoso y también ayudaba de forma confidencial y discreta a los trabajadores que necesitaban ayuda. Por la gracia de Dios era extremadamente trabajador y tenía una disposición muy intelectual y un gran conocimiento de historia y la geografía, y también enseñaba a los demás. Por la gracia de Dios gastaba las riquezas de la comunidad con mucha cautela y a menudo decía que si no tiene que escribir una nota de pocas palabras debería usar la mitad del papel en lugar de la página entera. Siempre investigaba a fondo los asuntos. Si alguna vez se le asignaba una tarea, evaluaba cuidadosamente cada aspecto de la misma y luego tomaba su decisión por la gracia de Dios. Esta era una cualidad sobresaliente suya. Laik Nasir, que es Wakilul Divan, escribe, el señor Chaudhry me dijo una vez que cuando Hazrat Khalifatul Masih III era Sadr Khudam Ahmadiyya, el señor Chaudhry servía como Muavin Ijtimam. Hazrat Khalifatul Masih III le dijo que fuera a evaluar la situación en Langar Khana. El Langar también funcionaba durante el Ijtimam. Hazrat Khalifatul Masih III le dijo que viera cómo se preparaba la comida. El señor Chaudhry dijo que estaba a punto de marcharse cuando Hazrat Khalifatul Masih III le llamó y le dijo que el encargado del hangar era muy estricto y que no dejaría entrar porque iba sin ninguna autoridad y además era mucho mayor que él. Por lo tanto, Hazrat Khalifatul Masih III se quitó su insignia de presidente Khudam Ahmadiyya y me la colocó a mí cuando estaba sirviendo como su muavin y dijo, esta es tu autoridad ahora, es decir, el presidente Khudam Ahmadiyya te ha enviado y te ha dado su insignia. Ahora ve a hacer una evaluación y manténme informado. Una vez di instrucciones a todos los Nazirán y Bukala.
y más tarde también en algunas ocasiones para que salieran a visitar a las comunidades y conocieran a sus miembros y le transmitieran mi saludo. El señor Chaudhry también fue la persona que narra este relato. Afirma que acompañó al señor Chaudhry en 2 ocasiones. El señor Chaudhry se le asignó el distrito de Sargodha y no dejó fuera ni una sola casa en estas visitas. Iba a todas las casas y si alguien no estaba en casa le informaban de que había ido a su tierra a trabajar. Entonces iba allí y se encontraba con ellos. Había ciertas zonas a las que el coche no podía llegar y en numerosas ocasiones recorría muchos kilómetros a pie para reunirse con los miembros y transmitirles mi saludo. Otra cualidad especial suya era que mostraba una completa obediencia y llevaba a cabo meticulosamente la implementación de la directiva que yo le había dado. Leía una y otra vez el mensaje que yo había dado a los miembros y también decía a los que estaban con él que si se equivocaba en el orden de las palabras al leer el mensaje debían señalarlo y corregirlo. Así de particular era. Siempre instruyó en lo que respecta a los asuntos oficiales, independientemente de lo grande o pequeño que sea el asunto. Incluso si uno ha cometido un error, siempre debe asegurarse de informar al Jalifatul Masih y ponerle al día. De esta manera es posible recibir las oraciones del Jalifatul Masih y la oportunidad de reformarse. Tenía un nivel de sencillez excepcional. Durante sus visitas oficiales daba instrucciones a la comunidad para que le dieran ningún protocolo formal. Cuando llegaba a la hora de comer, comía donde encontraba la oportunidad. A veces comía mientras estaba en el coche o se sentaba al borde del campo mientras visitaba los pueblos. A veces durante estas visitas las comunidades le pedían que diera una charla y él se negaba diciendo que por ahora solo cumplía con el deber que le habían encomendado. Una instrucción de Hazrat Musleh Maud, el segundo califa, a los residentes de Qadian y Rabwa fue que debían ofrecer sus oraciones en las mezquitas de sus localidades. El señor Chaudhry se esforzó por cumplirlo hasta el final. Por lo tanto, incluso si iba a la mezquita Mubarak, que era la mezquita central, al menos ofrecía una de las oraciones en la mezquita local. Iba a su oficina incluso por la noche. Muchas veces iba a la oficina por la noche cuando no había nadie para abrir las puertas, así que las abría él mismo y se realizaba su trabajo. Desarrolló ese hábito desde su época en la universidad. Hay un incidente interesante de su época en la universidad. Describe que una vez estaba sentado trabajando por la tarde en la sala de profesores del colegio Talimul Islam. Un asistente vino con una caja en la que había algo de comida. Lo abrió y dentro había biryani o plau. La persona dijo que el director lo había enviado. El director en ese momento era Hazrat Jalifatul Masih III. Hazrat Mirza Nasir Ahmad no sabía si estaba sentado allí. Hazrat Jalifatul Masih IV le dijo más tarde que sabía que estaría sentado allí y por lo tanto le dijo al asistente que se lo diera a quien estuviera sentado allí. Cada vez que alguien visitaba al señor Chaudhry en su casa, él le brindaba personalmente su hospitalidad, presentaba lo que tenía con mucha franqueza sus colaboradores y subordinados. El señor Laik Abid ha escrito que era muy diligente incluso en los asuntos más pequeños. Nunca firmaba un proyecto de ley o una carta sin leerla primero por completo. Este es un punto muy importante para todos los que tienen cargos. No deben firmar cosas sin leerlas primero con atención. El señor Chaudhry era muy puntual y su hábito de terminar sus tareas también estaba tan inculcado en él que era como si tuviera el control del tiempo y pudiera ajustarlo a su antojo. A pesar de su gran apego a la puntualidad, prestaba mucha atención a la conducta. Siempre que iba a la mezquita se ocupaba del recuerdo de Dios y no miraba la hora. A menudo se observaba que cuando llega la hora de la oración, la gente empieza a mirar la hora pensando en por qué no ha empezado la oración. Solo comenzaba la oración cuando el imán se adelantaba. Aconsejaba a los misioneros que venían del extranjero, normalmente aconsejaba que leyeran los libros del Mesías Prometido y que actuaran según las enseñanzas de esos libros. De este modo podrán dar una imagen unificada de Ahmadiyya en todo el mundo. El señor Amidullah escribe: completamos juntos los exámenes de matrícula. Después de completar nuestros estudios, nos presentamos al Jalifatul Masih II y solicitamos ser aceptados como Wakaf, lo que Azur aceptó amablemente. Trabajé
con él diferentes puestos hasta el final, es decir, durante aproximadamente 71 años. En cuanto a sus cualidades, era un hombre excepcional, era compasivo, dedicado, siempre dispuesto a servir a la fe y tenía un amor ilimitado por el califato. Otra cualidad que poseía era que entrenaba a las nuevas personas consagradas de manera maravillosa. Esta era, en efecto, una gran cualidad suya, por lo que le asigné a algunas personas consagradas para que las entrenara y las entrenó de manera excelente. El señor Halim Qureshi dice que tenía un firme control de los asuntos administrativos y financieros y que nunca toleraba una mala gestión. Supervisó de cerca los asuntos financieros, siempre se mantenía actualizado con respecto a los precios de los artículos. Si se recibía una factura en la que había un exceso de gasto de incluso 10 rupias, preguntaba por qué se habían gastado 110 rupias en un determinado artículo de la tienda cuando el coste era de solo 100 rupias. Amir Muhammad Qureshi Sahib es ingeniero de fábrica de pan en la convención anual. Dice que Chaudhry Sahib daba la máxima importancia a la búsqueda del consejo antes de tomar cualquier decisión, siempre que se dejaba aconsejar por el responsable o el experto en la materia. Antes de dar cualquier nuevo paso, hacía una evaluación completa y solo después de asesorarse ampliamente llegaba a una conclusión. Los viernes, cuando las oficinas suelen estar cerradas, venía a probar la fábrica de pan. Asimismo, en el día libre extra de la última semana del mes solía ir a la oficina. A este respecto explicaba a sus colegas que una vez aprendió al Califato Masih III que cuando uno se enfrenta a cualquier preocupación o dificultad en su vida personal debe dedicar más tiempo a las obras de la comunidad. De este modo Dios Altísimo aliviará él mismo sus preocupaciones. Mostró un gran respeto y amor a todos los que conoció. Hablaba con todos sobre los temas que les interesaban. El ingeniero dice, antes del fallecimiento de Chaudhry Sahib, hubo una reunión en la que se produjeron algunos retrasos en las obras. Después de esto expresó su descontento conmigo y con los demás ingenieros. Pero ese mismo día, después de salir del trabajo, me llamó por teléfono y hablando de manera alegre, como siempre lo hace, me dijo que tal vez había usado algunas palabras fuertes y me llamaba para disculparse y luego siguió preguntando cómo estaba. Hafiz Muzaffar Ahmad Sahib escribe: a petición mía, el Califato Masih IV concedió permiso para construir el departamento de la investigación de Rabwa. También me ordenó que me reuniera con Chaudhry Sahib y en cumplimiento con esta instrucción de los lugares propuestos construyó la oficina dentro de Jamia, la Universidad de Teología Islámica. Durante la reunión dijo: vosotros también prestaréis vuestros servicios a la comunidad en el futuro, así que en primer lugar tenemos que tener siempre presentes las necesidades futuras de la comunidad, pero en segundo lugar también debemos tener presentes los principios de moderación y suficiencia. Por ello también aconsejo que en lugar de desear grandes mesas de oficinas o sillas cómodas, debemos planificar tener un mobiliario adecuado y suficiente. Abdul Majid Tahir Sahib de Wakil Tafsir de Londres escribe que cada momento que pasaba lo hacía sirviendo a su fe. En cuanto a los diversos asuntos en los que había instrucciones del califa de la época de Chaudhry Sahib, actuaba inmediatamente y sin demora al recibirlas. A menudo ocurría que llegaba una instrucción por la noche, así que era para cumplirlas iba a la oficina, las ponía en práctica y luego volvía a casa. En efecto, cada uno de sus movimientos y cada una de sus palabras se ajustaban a la instrucción del califa actual en ese momento. Hay quienes consideran que las normas y reglamentos escritos de la comunidad sustituyen a las instrucciones del califa y que se debe actuar de acuerdo con ellas. A ellos Chaudhry Sahib siempre les decía que debían actuar de acuerdo con cualquier guía o instrucción proveniente del califa, ya que estas son las reglas para ellos. En cualquier caso existe una cláusula de anulación. Mubashir Ayazem Sahib, director de Jamia Ahmadiyya Rabwa, escribe que Chaudhry Sahib era una enciclopedia de tradiciones y la historia de la comunidad, y esto es absolutamente cierto. En cualquier oportunidad que tuve con él, me di cuenta de una cosa que estaba clara: su dominio y manejo del trabajo que hacía. Mubashir Ayaz Sahib describe: a menudo les digo a algunos de mis colegas que si alguna vez alguien tenía una reunión con Chaudhry Sahib en relación con Jamia, Chaudhry Sahib era capaz de decirnos cuántas escaleras hay en Jamia, cuántas plantas hay y dónde están colocadas o dónde hay algunas deficiencias. Observaba todo con mucho detalle. Cualquiera que fuera el asunto de una reunión, adquiría toda la información y los más mínimos detalles se esperaba
y esperaba que sus colegas hicieran lo mismo. Luego escribe, era como si toda la historia de Rabwa estuviera impresa en sus ojos, su corazón y su mente. Hace unos meses me reuní con Chaudhry Sahib y le dije que cuando se trataba de algunos hitos históricos había algunas diferencias en relatos narrados por varios ancianos, por lo que le pedí orientación en ese asunto. Tras esto me explicó muchas cosas y me dijo que todos los detalles que podía averiguar cierta cosa a través de la tal o cual persona. Sin embargo, la memoria de esta persona se había debilitado un poco, por lo que debía hacer una lista y enviársela. Y entonces él iba conmigo a esos lugares históricos y me contaba lo que recordaba. Continúa diciendo, su humildad y templanza era tal y que siempre preparaba él mismo el té y me lo ofrecía. Narra otro incidente de su humildad y templanza. Dice, hace unos años fuimos a Qadian para la convención anual. Yo, junto con el encargado adjunto de Langar Khana, Mahfouzur Rahman Sahib, estábamos de pie y hablando, y durante ese tiempo pidió Chaudhry Sahib, Chaudhry Sahib, intercambiamos saludos, después de lo cual Mahfouzur Rahman Sahib comenzó a decirme de manera sincera que Chaudhry Sahib era una persona muy sencilla. Dijo que hace poco tiempo Chaudhry Sahib se dirigió a él y le pidió que le diera rápidamente algo de comer, ya que acababa de llegar de una reunión y en unos 15 o 20 minutos tenía que ir a otra reunión. Como se había acabado la hora de la comida, le dijo a Chaudhry Sahib que había algo de comida en la nevera que le calentaría y que mientras tanto Chaudhry Sahib podía ir a refrescarse. Dijo que entonces fue y empezó a calentar la comida, y cuando la sacó se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo y Chaudhry Sahib era muy puntual. Quería llegar a la próxima reunión al tiempo y pensó que si esperaba que llegara la comida podría llegar tarde. Entonces vio que Chaudhry Sahib ya había recogido los trozos de roti sobrantes en la mesa del comedor y había terminado de comerlos con las lentejas o cualquier otra comida que había sobrado. Así acudió puntualmente a su cita y no mostró a su rostro ningún signo de desagrado para expresar por qué la comida había sido traída tan tarde. Simplemente comió los trozos de roti sobrantes con las lentejas sobrantes, lo que quedaba en los platos y bandeja, y se lo comió y se fue. Chaudhry Sahib estudió ampliamente los libros del Mesías prometido. Parecía que siempre estaba estudiando uno de sus libros y no solo hasta el punto de leerlos. De hecho, no sería erróneo decir que estudiaba estos libros muy meticulosamente. Había reflexionado sobre cada una de las palabras y encontraba soluciones para cualquier pregunta que tuviera, o al menos lo intentaba. También aconsejaba a los demás que siempre que leyeran libros reflexionaban sobre cada palabra y que cuando surgiera una pregunta trataran de resolverla. Mubarak Siddiqui Sahib dice que una vez Chaudhry Sahib vino a Londres y yo, Khalifatul Masih V, le había dado permiso para celebrar una sesión de los miembros de T.I. College. Mubarak Sahib dice, fui a ver a Chaudhry Sahib y le informé de que esto es lo que ha dicho Khalifatul Masih, por lo que asistió, y durante ese evento comenté que como Dios Altísimo le había bendecido con la oportunidad de servir durante mucho tiempo y les había concedido grandes honores, podría aconsejarnos sobre el secreto de su éxito. Sobre esto dijo, solo hay un secreto, que es lo que no debemos considerar que nuestro propio conocimiento y entendimiento tiene algún valor, sino que debemos cerrar los ojos y obedecer completamente al Jalifa actual. Esta obediencia debe ser tal que tu corazón dé el testimonio de que has hecho todo lo posible por cumplir con los debidos derechos de la obediencia. Mirza Jawad Sahib escribe, solía narrar un incidente del Hazrat Khalifatul Masih III. Una vez, Hazrat Khalifatul Masih III le dijo a Chaudhry Sahib que antes de la partición, con motivo de la convención anual, los miembros serían asignados a tareas de una semana, y durante este tiempo solo se les daría una taza de té a la semana como refrigerio. Una vez, un joven que estaba de servicio trajo felizmente su té a su residencia. La comida la recibían en Langar como de costumbre, pero un trabajador solo recibía té una vez a la semana. Entonces un trabajador llevó su té a la casa de huéspedes donde se hospedaba, y el invitado que estaba en la cama junto a él pensó que él le había traído té.
Cuando el trabajador entró en la habitación, el otro invitado estaba tumbado y pensó que le había traído té. El invitado preguntó al trabajador si él había traído té para él, y sin ningún tipo de indicación el trabajador le dio el té al invitado. Chaudhry Sahib solía decir que Hazrat Khalifatul Masih III relataba esta anécdota para resaltar el ejemplo de los trabajadores y cómo ofrecían sacrificios y atendían a los invitados en cualquier circunstancia. Chaudhry Sahib decía: había una época en la que una taza de té era el único refresco de la semana, e incluso eso era sacrificado durante el trabajo. Actualmente Dios Altísimo ha bendecido a esta comunidad financieramente en gran medida, hasta el punto de que es algo común ofrecer té hasta en las reuniones más triviales. Por lo tanto, debemos tener presente las bendiciones que Dios nos concede, y siempre debemos utilizar los fondos de la comunidad con responsabilidad y evitar gastar innecesariamente. En cualquier caso, hay muchas otras cosas que se pueden mencionar. Estas son tan solo algunas que me he seleccionado. Estos relatos pueden alargarse mucho más, pero me detendré aquí. Todo lo que se ha dicho en relación a Chaudhry Sahib no hay exageración alguna. Hay muchas cosas que ha escrito la gente, algunas son tan extensas que no han sido capaz de extraer una parte de ello, y otras no he podido ni siquiera leerlas. Poseía cualidades extraordinarias, era humilde y trabajaba sumamente duro. También he trabajado con él y simplemente me guiaba sobre cómo realizar el trabajo con amabilidad y humildad. Cuando fui elegido como Nazri Allah y como Amir Mukami, su actitud cambió completamente hacia mí y me mostró completamente obediente durante ese periodo. Luego, cuando fui elegido califa, cumplió con todas sus responsabilidades de acuerdo con su pacto de iniciación con una lealtad completa. Todo como Ahmadi, como un trabajador de la comunidad. Tomaba cada palabra y cada instrucción del califa muy en serio, y actualmente fielmente según las instrucciones. Nunca presentaba su propia interpretación de las instrucciones, es decir, nunca decía que este es el significado de tal o cual instrucción. Una vez recomendé que la sección junior de Jamia Ahmadiyya, que tenía el propio edificio, debería unirse con la sección senior del Jamia Ahmadiyya, ya que suponía coste adicional y ya no era necesario tener un edificio separado. Pedí su opinión sobre el asunto, y en ese momento él y algunos otros ancianos de la comunidad tenían algunas reservas y sugirieron en contra de ello. Sin embargo, más tarde, cuando tomé la decisión de continuar con ello, él inmediatamente comenzó a implementar la decisión tomada sin ningún tipo de protesta ni objeción. Pensé que quizá tardaría algunos días en implementarse, pero en 24 horas lo implementó y me presentó el informe del progreso. Que Dios Altísimo eleve su rango y que el califato continúe recibiendo tales sultanes Nasir, ayudantes excelentes. Continúa orando por la situación actual de Pakistán. Que Dios Altísimo rápidamente mejore las circunstancias para los Ahmadis allí y les permite vivir con sus vidas en libertad. Otro asunto importante que me gustaría mencionar está relacionado con la pandemia del coronavirus que se ha propagado por el mundo. Los Ahmadis no están haciendo todo lo posible por tomar las medidas de precaución, ni en el Reino Unido, ni en América, ni en Pakistán, ni en ningún otro país. Se deben tomar todas precauciones. Debemos utilizar las mascarillas. Algunos se ponen las mascarillas y dejan sus narices expuestas, a pesar del hecho de que las narices deben cubrirse. Y hay otros que dejan sus mascarillas colgando del cuello. ¿Qué sentido tiene llevar la mascarilla en este caso? Luego hay personas que no se abstienen de juntarse con los demás y no observan ni la distancia social ni los demás normas establecidas por los gobiernos. Debemos seguir con todas estas cosas, y no, esta pandemia continuará propagándose. Estos días las personas deben tratar de limitar sus viajes al más mínimo y evitar realizar viajes innecesarios. Aquellos que viajen a Europa, a Pakistán, deben tener cuidado, y estos días es mejor que viajen en absoluto.
En cualquier caso, que Dios Altísimo elimine esta pandemia con rapidez y cure todos los ahmadis y los no ahmadis que han sido afectados por la pandemia. Después de ofrecer las oraciones, Dios mediante dirigiré la oración funeral de Chaudhry Sahib. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.